Bueno, bienvenidas todas a este nuevo Pechacucha organizado por el Grupo de Igualdad de la EXA, y daros la bienvenida y agradeceros aquí vuestra presencia en este acto que intenta ser lo más festivo posible, con este formato tan dinámico de casi 8 minutos para presentar diferentes aspectos, pues principalmente de la profesión, ¿no? Y también cuestiones que están apareciendo en la escuela y que nos interesan. Hoy es un día también para reivindicar toda la lucha que estamos ejerciendo muchas de nosotras a lo largo de todo el año, ¿no? Y queríamos presentar un poco también en la línea del año pasado temas de profesión que no sean exclusivamente ligados a temas de la construcción, que alguno habrá, ¿vale? Pero dar como un recorrido, ¿no? En este salto, donde vemos que donde se produce la mayor desigualdad en el tema de arquitectura, ¿no? El salto de las alumnas al tema profesional, como veremos luego también Mónica nos contará cosas. Entonces nos gustaba y nos motivaba a traer a muchos perfiles muy diferentes y que viéramos diferentes caminos para poder ir desarrollando la arquitectura más allá del hecho constructivo. Y nada, luego agradeceremos a todo el mundo y, por supuesto, maestra de ceremonias, Mónica. Buenas. Vale. A ver si puedo hablar. A ver, ¿se me escucha bien, no? ¿O no? Grito más. Grito. Vale, como veis es bastante festivo desde el título que le hemos puesto las compañeras de igualdad, porque hemos decidido no deprimirnos más y llamarnos magníficas ya nosotras mismas en el propio acto. Entonces, os voy a presentar primero a las magníficas que van a actuar ahora, que las hemos puesto sin ningún orden de prelación específico, nada más que por el apellido. Primera ponente, arquitecta, mujer, egresada ETSA, Sara Álvarez Cubelos. Aquí, la primera que va a actuar. Egresada en el 2017 en esta escuela. Empieza su carrera colaborando con diversos estudios de arquitectura, como puede ser el de OAU de Juan Caridad o con Garita en Día de Vera. Y en el 2017 decide dar un salto profesional y dedicarse al mundo de los videojuegos, donde desarrolla escenarios para los juegos de Wildlanders, de Gato Studio, y para The Lords of the Fallen, de la empresa Hexworks, que es donde está trabajando en la actualidad. Entonces, Sara nos va a hacer un pechacucha personal sobre su trayectoria en los videojuegos o lo que ella ha considerado oportuno. Va a continuar otra arquitecta egresada de la Escuela ETSA en el año 2019, que es Alba Álvarez Vázquez. Alba ya es el segundo intento de venir al pechacucha, porque el año pasado la convocamos, pero enfermó. Este año ya se encuentra bien y traemos a Alba como un premio Trabajo Fin de Grado que le tuteló la profesora aquí también presente, Amparo Casares, y que recibió el primer premio de género que da la universidad, denominado el premio Pascuala Campos de Michelena. Su TFG es el título El rol de la mujer en la regeneración de los barrios periféricos de América Latina. Y bueno, ahora es una arquitecta, ya acabó, ya aprobó, ya está fuera. Trabaja actualmente en el estudio B17 y trabajó con anterioridad con Otero y Tejedor, y Juan Tejedor. Yo creo que Alba nos va a hablar de su TFG. Sí. Vale. Tercera en actuar será Betsaida Curto Reyes, asturiana, pero que la hemos incorporado en todos los TFGs como gallega, porque como tenemos que abrir la horquilla, decimos que las gallegas sois aquellas que o habéis estudiado aquí, o trabajáis aquí, o os quedasteis aquí. Bueno, ya nos da lo mismo. Ahora, ya eres gallega en encuestas. Entonces, acabaste en el 2015, viajó a Latinoamérica en busca de nuevas oportunidades y de nuevas arquitecturas, viajó y lo encontró nuevas oportunidades, como veréis ahora. Es cofundadora de una ONG, Community Vision Construction, donde desarrolla todos sus principios arquitectónicos al servicio de la sociedad. Betsaida tiene varios proyectos premiados, que yo creo que algunos sí que ya los conocéis porque están también difundidos en plataformas como puede ser Arquitectura Procesadas, que lleva ENMA, que es la Escuela Infantil en la Comunidad Cerro Colorado de Arequipa, Perú. Ha sido finalista en la Bienal Iberoamericana, edición número 12, y ha sido finalista en el FAD 22 en el ámbito internacional.
Y todos estos datos los sé porque tengo alumnas haciendo rastreos, porque yo no tengo ni idea. Ya los hacen ellas. María Fandiño, aquí a mi izquierda. María Fandiño, también egresada de la escuela en el 2014, es una arquitecta paisajista porque estudió el máster de Arquitectura del Paisaje en la Universidad Politécnica de Cataluña. Trabajó con Castro Ferro, que está aquí con su antigua jefa, María Ferro, aunque le saltamos un apellido. Trabajó con ellos, pues me imagino que en el 14, del 14 al 16 me pone. Luego cursó el máster en Arquitectura del Paisaje en Barcelona en el 2016. Fue profesora asistente en dicho máster en el 17 y en el del 16 al 20 también trabajó como arquitecta paisajista senior en un estudio de Michel and Miquel Barcelona y luego ya ha formado su propio despacho que se llama Paisaxe María Fandiño, con un equipo de colaboradores donde se dedica a investigar, a la docencia y a trabajar también en temas de paisaje con su obra premiada. Premio CESCAE 2021, única premiada gallega rastreada en todos los premios CESCAE, Bienau, Biau y todos los IFADs, que hizo una compañera que está aquí ahora en sala, que ha ganado este premio y en solitario, con lo cual tiene doble premio para nosotras. Continuará la intervención María González Ferro, que iba a venir acompañada de una colaboradora, Joana Covelo, que no ha podido venir, pero la presentamos igual. María González Ferro nació en Cuntins, Pontevedra. Se graduó en la escuela en el año 2003, hizo un máster de renovación urbana en rehabilitación por la Universidad de Santiago, hizo un posgrado experta en inspección y reparación de edificios en la ETSA y también estudió paisaje en el Instituto de Ginebra con una masterclass en el Instituto Berlage de Rotterdam. Trabaja y funda o funda Castro Ferro en el 2005 y bueno, desde el 2005 pelea por Castro Ferro. Veréis que Castro Ferro más adelante aparecerá en repetidas ocasiones con muchos premios en grande área, varias menciones en finalista COAG, y es un estudio que ya ha venido otras veces aquí a presentar su obra. No le puede acompañar Joana, que es su colaboradora ahora, que se graduó en el 11, es de Vincios, tuvo una beca de Roma durante un año en el 2013 y a partir del año 2014 se incorpora a Castro Ferro y hasta hoy. Sí. Vale. Y cerrará el acto, antes de que empiecen luego las alumnas, el grupo de alumnas, Ángeles Novoa Fernández, que es la más veterana de todas. La abuela. La consorte, abuela o bisabuela, da igual. Ángeles Novas Fernández, que se graduó en ETSA, que la paso, en el 84. Hizo un máster universitario en Museología y Crítica Contemporánea, fue profesora de dibujo durante bastantes años, ¿no? En las enseñanzas secundarias de la Comunidad Autónoma de Galicia, fue subdirectora de Patrimonio Histórico en Consellería de Cultura, fue jefa de proyectos de una unidad técnica de una empresa pública, fue asesora técnica en infraestructuras de la Consellería, jefa de servicio de la Delegación de Toledo, etcétera, etcétera, y ahora actual propietaria y directora de una galería de arte, no está actualizado. Vale, fue propietaria y directora de una galería de arte. Después de estas que ya son todas egresadas, le hemos dado un tiempo para que las alumnas voluntariamente intervinieran. Y la verdad es que este año hay que agradecer a este grupo de chicas, las HA25. Tengo que preguntar, todo el mundo me dice si es por el hormigón. Sí. Entonces, discutíamos en clase porque os habéis puesto eso, pues es por el hormigón. De todas estas compañeras que forman este grupo, que se quieren presentar como así. Somos una cuenta de Instagram que llevamos 7 alumnas de la ETSA. Además de nuestros propios trabajos, compartimos referencias de proyectos que visitamos y fotografiamos juntas. Ese es el perfil que ellas nos dan. De estas compañeras, no sé si está aquí vuestra compañera María Grela, anda por ahí, ¿verdad? Vale, como veis sois varias. Van a intervenir más tarde Covadonga, Alba y Patricia, son las que se animan a hablar. Y gracias a Grela y a las profesoras de diseño gráfico, pues el póster, el cartel, toda la iconografía que está acompañando este acto es de esta alumna, de Grela. Vale, yo aquí os voy a dejar, corto aquí y entráis vosotras. Vale, vais por orden, os vais pasando. Hola a todos, se oye.
Yo soy Sara. Lo primero de deciros que muchas gracias por haberme invitado, es un honor estar aquí. Y yo trabajo en videojuegos. Os voy a contar hoy un poco cómo han sido mis comienzos hasta que llegué a este punto. Os voy a hacer un breve descripción de cómo sería la creación de un escenario y os daré unas pinceladas del juego en el que estoy trabajando ahora. Los inicios. Yo aprendí a utilizar el 3D con SketchUp en geometría descriptiva, fueron mis inicios, y desde ahí pues la verdad que me gustó mucho y empecé a utilizarlo y a aprender a formarme más primero con SketchUp y luego con otros programas como podían ser AutoCAD 3D, 3D Studio, V-Ray, y también trabajé haciendo infografías para otros proyectos y proyectos míos personales. Entonces, cuando acabé la carrera, vi en los videojuegos una muy buena salida para seguir trabajando en este mundo 3D que me gustaba tanto, a la vez que tenías toda la libertad creativa que te permiten los videojuegos. Entonces, lo que hice fue, hice unos cursos de formación y empecé a trabajar en una empresa que se llamaba Gato Studio, que estaba aquí afincada en Coruña. Y estaban desarrollando un juego que se llamaba The Waylanders. Hoy voy a hacer la explicación de ese juego porque el que estoy haciendo ahora, como no se ha ido publicado, solo puedo enseñar las imágenes que están publicadas promocionales, no puedo hablar más. Entonces, os haré un breve resumen. The Waylanders es un juego RPG ambientado en Galicia y en una época celta y una época medieval, y tenía distintos escenarios que se desarrollaban eso, en Galicia. A mayores de los personajes humanos tenían seres mitológicos relacionados con el folclore gallego, como pueden ser los hombres lobo, los moures o los trasnos. Para explicaros un poco cómo es el proceso creativo de un escenario, lo voy a hacer a través de explicaros cómo creamos la ciudad de Santiago de Compostela. Veréis que el proceso creativo va a ser muy parecido al de hacer un escenario como de videojuegos, para que estoy pasando, igual que hacer un proyecto de arquitectura. Entonces, lo primero es la búsqueda de referencias. Teníamos que hacer... Es que está yendo un poco mal esto. Okay. Teníamos que ambientarnos en Santiago en una época alrededor del siglo XI. Entonces, lo que hicimos, consultando libros de esta biblioteca de arquitectura, a través de Internet, a través de Pinterest, o también, por ejemplo, visitando museos como el de Peregrinaciones de Santiago, empezamos a recabar toda la información. Después de eso, también estuvimos estudiando el programa. En este caso necesitábamos crear una ciudad en la que el núcleo central fuese la catedral y los escenarios que teníamos que colocar alrededor, colocarlos alrededor de la catedral. Teníamos que hacer un barrio obrero con zona de huertas, un barrio más noble con zona de mercado, cementerio, la plaza de la catedral y el interior de la catedral. Entonces, una vez que tenemos todas esas informaciones, llegamos a la fase del blocking. El blocking consiste en crear un modelado 3D con volumetrías muy sencillas, pero que tengan las dimensiones reales que van a ocupar. Entonces, eso se puede modelar tanto en programas externos como algunas veces también cosas dentro del propio Unreal, que es el motor que utilizamos para juntarlo todo, como si fuese el urbanismo, ¿no? Tenemos los edificios y vamos allí y lo vamos montando todo, colocando las casitas, como por así decirlo. Entonces, lo que nos permite Unreal es estar dentro de... ponernos a caminar con el personaje, viendo la cámara, porque aunque partamos siempre de unas medidas reales, dependiendo de cómo esté colocada la cámara del personaje, influye mucho en cómo vas a entender los espacios y las sensaciones que te van a transmitir. Entonces, cuando esto ya está bien, ya lo tenemos aprobado, pasamos a la fase de desarrollar el proyecto, a definir cada espacio. Porque como veíais otras veces, pues cuando queremos hacer unas viviendas, igual hacíamos un cubo. En esta zona van a ser viviendas, vale, ya lo definiremos. Entonces, aquí llega la fase del concept. El concept son imágenes 2D, en las que dices, este cubo va a ser este edificio que tiene 2 plantas, tiene una cubierta a 2 aguas, o lo que queramos. Y aquí toda esta información se la vamos a pasar a los modeladores 3D para que lo creen. ¿Qué pasa? Que en una producción
no tienes tiempo a detallar cada una de las esquinas. Entonces, lo que hacemos muchas veces es acompañar los ejemplos con medidas reales. Por ejemplo, en mi trabajo a veces digo, uso este capitel con esta columna de aquí y esto me lo montas. Hacemos un Frankenstein, ¿sabes? Entonces, íbamos haciéndolo así. Y luego, también explicaros que, a ver, nosotros no estábamos haciendo una recreación histórica de Santiago. Entonces, tenemos una base real que está muy bien para empezar, pero luego nos cogemos las licencias y lo adaptamos a como nosotros queramos. Y podemos coger referencias pues, de otros sitios. Por ejemplo, estos cementerios eran de unos de Oporto y los de abajo son el cementerio judío de Praga. Entonces, bueno, vas cogiendo licencias y cogiendo lo que quieras. Y luego, la catedral, claro, la fachada que conocemos nosotros es una fachada barroca que es de una intervención posterior, pero en aquella época no era esa. Entonces, ahí sí que fuimos fieles y reconstruimos la catedral con la fachada medieval. ¿Qué pasa? Que en videojuegos, por ejemplo, el Pórtico de la Gloria, lo recreamos, que tú lo ves y la gente que lo conoce, es que no se ve muy bien igual porque está un poco oscura por dentro, pero bueno, no pudimos recrear cada una de las esculturas por 3 motivos. Uno, el primero, económico, porque cada una de las esculturas cuesta X dinero hacerla, por motivos de tiempo, no tienes tiempo para crearlo tal cual, y por motivos de optimización en videojuegos. No puedes tener todo que sean assets únicos. Es mejor hacer, lo que hicimos aquí fue crear un set de esculturas y los fuimos reutilizando en distintos sitios. Entonces, bueno, una vez que ya está todo modelado, vendríamos a Unreal, montaríamos todo, luego vendrían distintos equipos, los de iluminación, luego vienen los de sonido, los de efecto, y son todo como capas que se van añadiendo en un escenario. Y entonces, bueno, os voy a enseñar, por ejemplo, esto era cómo quedó el cementerio. Aquí era el barrio pobre, el barrio medieval más rico, con la zona de comercio, las huertas, aquí la fachada, que era lo primero que veías cuando entrabas, y distintas vistas de la catedral, y luego el interior sí que es verdad que no hicimos mucha fantasía, intentamos adaptarnos a lo que había porque nos gustaba bastante. Sí que reconstruimos el coro que estaba en la nave central, pero lo mismo que la otra vez, hicimos 2 variaciones de lo que es los sillones, el asiento, y luego los fuimos repitiendo. Y bueno, esa como estaba más o menos por lo que vimos donde nos documentamos en aquella época. Y luego ya para terminar os contaría un poco un breve resumen de lo que estoy haciendo ahora. Es un juego que se llama The Lords of the Fallen, es de una empresa que se llama Hexworks. Yo trabajo en remoto, toda la empresa está trabajando en remoto. Estamos creando un videojuego de tipo Dark Souls, es un juego de fantasía medieval oscura. Y bueno, aunque los escenarios sí que son más realistas, si los veis no se ven casi, pero bueno, lo que son aunque los escenarios sí que son más realistas en cuanto a modelado y en cuanto a materiales, pero bueno, los personajes, como ves, hay criaturas fantásticas. Pero bueno, como me decía un amigo una vez, que digo, bueno, es que tengo que estar diseñando los escenarios de los Trasnos, y se queda mirando y me dice, tu trabajo no parece serio. Otro amigo arquitecto, y yo ya, pues lo es, lo es. Este escenario, por ejemplo, estuve participando yo en él. Y nada, ahora simplemente os voy a enseñar un tráiler para que veáis un tráiler de cómo es el juego. Lo tengo aquí preparado. Bueno, lo tengo aquí preparado. Holy Aureus, giver of life and light. In your divine radiance, we trust. Shield our souls with grace, our hearts with hope, and guide our path eternal. Turn our gaze from what lies beyond your luster, where wickedness dwells and the shadows reign. Arm us with your golden splendor, so that together may we vanquish the darkness. In light, we walk.
Lords of the Fallen. PlayStation. Y bueno, ya estaría todo. Muchas gracias. Os dejo aquí mis datos por si alguno tiene dudas o quiere preguntar alguna cosa. Luego igual hay ronda de preguntas, pero bueno, os dejo ahí mis datos. Gracias. Me llamo Alba Álvarez y estoy aquí para hablar sobre mi TFG, que lo hice con Amparo, que me acompañó en todo el proceso. Y nada, voy a contar un poco en rasgos generales en qué se basa. O sea, no me voy a meter porque es un poco tostón, voy a explicar el concepto general. Mi trabajo trata de justificar, se titula El rol de la mujer en la regeneración de barrios periféricos de América Latina, que yo estuve viviendo allí 2 años, por eso lo centro aquí. Y trata de explicar y justificar el rol de la mujer en el territorio construido, pero tanto desde un punto de vista social de la mujer como arquitecta y usuaria, o sea, tanto desde un punto de vista social de la mujer como habitante y usuaria, pero también desde el punto de vista de la mujer como arquitecta. Para vincular estas dos cosas, lo que hago es utilizar el género como una categoría de análisis transversal para comprender cómo las relaciones de desigualdad se van a manifestar en el territorio construido. Vamos a tratar el género como primera desigualdad en un mundo donde tenemos el capitalismo y el sistema patriarcal frente a todo lo demás. Para ello nos vamos a apoyar en la labor de distintas mujeres y estudios y trabajos latinoamericanas, y las vamos a aplicar a las distintas escalas del territorio construido. Es un trabajo que fundamentalmente es comparativo. Tenemos siempre presente un centro, que por desgracia es el sistema patriarcal, y un borde, que será el ámbito de oportunidad, que será la perspectiva de género. Vamos a superponer siempre estas dos realidades junto a la realidad construida, que supone hacer arquitectura y territorio bajo la visión patriarcal, y hacer ciudad bajo las leyes y la visión del urbanismo de perspectiva de género. Para esto nos basamos en un concepto de Francesca Udges que se llama el concepto de mujer outsider, que ella lo que dice es que la mujer es insider en la arquitectura por estar presente, por tener un título, por estar reconocida, pero es mujer outsider por nuestra diferencia y por no tener voz. Y de esto rescata una situación privilegiada. Ella considera que esta situación marginal nos permite reinventarnos y poder tener una mirada crítica en un mundo donde la relación entre la ciudad, el edificio y el cuerpo está obsoleta. Por lo tanto, lo que hacemos es utilizar esta posición de la mujer para poder estudiar esos bordes que nos dan posibilidades y son un ámbito de oportunidad. Para ello utilizamos el urbanismo con perspectiva de género. ¿Qué es esto? Es una disciplina que rompe con este patrón global de pensamiento. Está basado en la diferencia sexual. Entonces, el sujeto de conocimiento tradicional que conocemos siempre responde pues, a las necesidades de un ser de una persona, o sea, de un ser sexuado, universal, masculino, blanco, heterosexual, que implica y omite todas las otras identidades distintas a las masculinas. Entonces, tenemos un problema en el momento en que todas las demás personas y toda la diversidad de personas, por consecuencia, no se va a ver reflejada en la realidad construida del territorio. Esto supone y justifica este esquema de centro y periferia excluyente sobre el que trabajamos. Por lo tanto, lo que hace el urbanismo con perspectiva de género es reconocer el derecho a la ciudad que supone la autonomía de todas las personas, tanto en la vida pública como en la vida privada. Trabaja sobre el reparto desigual de los roles de géneros, donde la mujer queda relegada al mundo reproductivo, interior, privado, mientras que el hombre se apodera del trabajo productivo y el espacio y la vida pública.
reabre también un debate sobre el espacio público, sobre los servicios de movilidad y la participación ciudadana como método de entender la realidad social de los lugares. Entonces, todas estas desigualdades se reflejan o se acentúan en las grandes ciudades latinoamericanas, que son ciudades outsiders en el mundo capitalista. O sea, tenemos los países con poder y los países, en teoría, sin poder, donde los problemas también de la ciudad moderna y la constitución de la ciudad se van pronunciando. El urbanismo expansivo, que es el que da resultado a las ciudades modernas, no es capaz como de dar solución a los problemas reales ni es capaz de albergar la realidad latinoamericana, donde las ciudades son muy grandes, se concentran millones de personas en la misma urbe, generando periferias sin identidad, donde no se reconoce las realidades de las personas y supone una pérdida de escala fundamental y de identidad de la gente. Entonces, aquí tenemos como referente a Marina Weissman, que ella lo que hace es reformular la manera de hacer ciudad y establece un ámbito de actuación, que es el barrio y la región, frente a esta ciudad segregada y policéntrica y desorganizada que supone la ciudad monofuncional capitalista. Todo esto hace pensar y reformular el modelo de ciudad. Pasamos de tener una ciudad segregada, monofuncional y dual, que está polarizada, a un nuevo concepto de ciudad, que sería la ciudad feminista o la ciudad diversa. ¿En qué consiste esa ciudad? Pues es una ciudad que lo que hace es establecer unos parámetros que redefinen el modelo de planeamiento urbano, es decir, reformula la manera de hacer ciudad según la realidad social y territorial en la que se interviene. Genera una red compleja, o sea, tendremos como el barrio, comunidad de medida, es decir, se disminuye la escala, se observa el lugar donde se actúa, responde a la realidad real y a la social y territorial y genera una red compleja e inclusiva. Está conectada, dotada de servicios, de espacios públicos y donde la cotidianidad realmente es la que rige la formación de los espacios. Utiliza, como ya dijimos antes, el barrio como escenario de las relaciones sociales y como el territorio cotidiano y lo utiliza como unidad de análisis diversa frente a este urbanismo expansivo. Pone los cuidados en el centro, utiliza esta posición outsider del rol femenino, la división sexual del trabajo como ámbito de oportunidad para reconocer los cuidados en la planificación urbana, se desprende del sistema lineal punto a punto, que genera una realidad conectada. Ahora en las ciudades se conforman por nodos que están especializados, en los que tienes mucha distancia de uno a otro, y esto es al revés, concentra en los barrios y en las regiones los distintos tipos de actividades para poder hacer la vida cotidiana más fácil. Es una ciudad de tiempos cortos, donde los recorridos se adaptan y no al revés. O sea, se adaptan las personas y no el trabajo a la vida cotidiana. Y es también una ciudad que entiende los espacios públicos como espacios de relación, encuentro, estancias, espacios inclusivos para la diversidad de personas frente a los no lugares o espacios de tránsitos que planifican el urbanismo patriarcal. Y nada, luego esto es como un englobe general de lo que fue mi trabajo, que luego lo bajo de escala y lo aplico a la ciudad de Montevideo, que es donde yo estuve viviendo, donde se estudia la ciudad, un caso práctico de espacio público, un caso práctico de vivienda y nada, pone un poco en valor todos estos conceptos que deberíamos tener a la hora de estudiar y generar espacios. Y nada, con esto acabo y simplemente eso, decir que hay que poner en valor los pensamientos de las mujeres, que en la escuela faltan muchos y nada, eso. Y que muchas gracias. Hola, pues
Bueno, soy Betsaida Curto Reyes, gracias por invitarme a las chicas y bueno, como decía Mónica, sí que tengo alguna obra construida, pero yo quería centrarme un poco en el camino hasta llegar a esas obras y un poco después las obras. Y lo llamo la búsqueda porque para mí ha sido una búsqueda, o sea, una búsqueda y obsesiva, diría. O sea, yo, como decía ella, de otras oportunidades, esta es arquitectura. Yo tardé 9 años en la EXAC, o 10, o sea, ni me acuerdo ya, pero fueron 9 años, digamos, terribles en muchas cosas y hablo un poco de esa búsqueda obsesiva porque ¿quién no está obsesionado si no haces 9 años una carrera, no te has cambiado a hacer psicología ya, ¿sabes? Entonces, para mí empieza un poco ahí, ¿no? Esa obsesión un poco por el diseño, cómo llegar, cómo quiero ser arquitecta, ¿no? Y bueno, en la carrera pues no me fue tan bien, fui normal, average, 9 años, de aquella era average. y bueno, acabé y con esa angustia, ¿no? De llevar, siento decirlo así porque suena como muy catastrófico, pero esa angustia de llevar 9 años aquí, cogí el primer trabajo que me dieron, básicamente. Y estuve 3 años trabajando en un estudio, de Otero también, haciendo retail, o sea, tiendas de Pull&Bear, básicamente. Que al principio fue muy guay, porque todo es divertido, es nuevo, es maravilloso, pero yo no era lo que quería y llegó un punto en que a mí no me daba más y bueno, pues con 30 y algo años, es que suena que fue hace 2 días, pero dije, bueno, pues dejo este trabajo, tengo 2 duros ahorrados, vendo mi coche de mierda y me voy a hacer un viaje a ver qué pasa, a ver qué hago. Un poco porque me sentía muy vieja, en plan... Igual con 40 no viajo, que ahora mismo tengo 37 para 38 y viajaría igual, pero me parecía que era como el momento, ¿no? Ya tengo 30 y si no viajo ya nunca lo voy a hacer, esto es horrible. Entonces me hice un viaje un poco para ver qué salía de ahí, ¿no? Y me fui a Latinoamérica, uno por la facilidad del lenguaje y otro porque Latinoamérica siempre me pareció un sitio muy apegado a la tierra, las mujeres meten mucha caña. Y me pareció, bueno, fácil, ¿no? También, pues llego ahí, si me pasa algo, pues grito socorro en español. Porque me fui sola, claro, ¿sabes? Entonces, y lo que hice fue coger el destino más barato, que fue Buenos Aires. Entonces llegué a Buenos Aires y mientras estaba, pues de mochileando por ahí, pues lo mítico, que al final es un turista como otro cualquiera, ¿sabes? Pero con una mochila encima, pues me recorrí todo eso. Y en un momento me enteré de unos voluntariados que hacían una ONG, porque yo antes de viajar estuve buscando voluntariados y en todos cobraban, que yo decía, ¿qué voluntariados si me mandan pagar, ¿no? Y me enteré de esta ONG, que nada, que tú te pagabas tu vuelo, pero ellos te ponían alojamiento y comida. Entonces, pues para allá que me fui, como ya no me quedaba mucho dinero, de decir, y me fui para allá y bueno, lo primero fue sorprendente, ¿no? Yo llegué a Puerto Rico, que además... También, bueno, nos hablaba español, yo creía que el voluntariado iba a ser más accesible para mí. Pero bueno, llegué a una ONG que hablaba eran todos americanos y yo era la única española. Entonces era el link entre todo el staff y los voluntarios y la gente de las casas, o sea, la gente, básicamente. Porque hablaba español, básicamente. Y como era arquitecta, pues algo podía decir, más o menos. Y bueno, lo más... Puerto Rico fue después del huracán María y era bastante... Solo como anécdotas, que tampoco ya supongo que sabéis lo que es una catástrofe natural y lo que pasa, pero bueno, llegabas ahí, aterrizabas y en el avión ya veías todo Puerto Rico era de color azul, que son los techos que estaban todos destruidos. Entonces ahí como voluntaria, pues básicamente eres un albañil y está súper guay, básicamente. Pero bueno, a mí me sirvió mucho porque bueno, yo personalmente... Tenía el pozo mucho que siempre se escucha en esta facultad de el albañil no sabe hacer nada, todo lo hace mal, todos son errores, tenemos que arreglarlos. Y yo clavando estas cosas aquí me di cuenta de lo jodido que es hacer eso, ¿no? Perdón por las palabrotas que hablo fatal, pero lo complicado que es y que, bueno, que al final pues todo tiene ¿no? No se puede dar por hecho que las cosas se hacen fácil, ¿no? Cuesta mucho. Y bueno, aquí pues seguí con esa obsesión y me di cuenta de que esta ONG, justo aquí, ¿no? Porque era un programa americano y los programas americanos solo contratan americanos, pero que tenía programas en Latinoamérica y que ahí pues había alguna posibilidad de que me contrataran, ¿no? Entonces pues apliqué a todo lo que había y me mandaron, que esto es la fase 2, ¿no? En donde están las nuevas oportunidades, mujeres en obra, y me mandaron a México. Porque hablaba español y tenía un título de arquitectura y, bueno, pues en el voluntariado habían hablado bien de mí, que tenía ganas, esas cosas, ¿no?
y llegué de jefa de obra. Y pongo esa foto porque creo que define muy bien lo que fui la chica para todo en esa obra. Era una obra que estaba en la inmunda, que no llegaba a tiempo, y me mandaron ahí pues, para apoyar al project manager, que es como el arquitecto jefe, ¿no? Que el pobre tenía 3 obras, que también era español, tenía 3 obras, no llegábamos a la fecha de inauguración, que esas son la Biblia, o sea, si no llegas a esa fecha, el donador se enfada, el que da el dinero y todo es fatal, ¿no? Entonces, yo sin tener ni idea de obra más que clavar techos en Puerto Rico y los conocimientos obviamente técnicos, pero otra cosa es meterse en la obra, pues me dijeron, pues aquí te vienes y a hacer hormigonados y aprendí pues como pude. Entonces ahí me di cuenta que había un equipo de diseño dentro de esta ONG, que no diseñan mucho, pero bueno, ahora os contaré. Pero era es que la vida no es tan bonita, al final todo es así. Entonces yo dije, bueno, pues yo soy arquitecta, yo me quiero meter ahí. Pero ahí, claro, la ONG funciona con sus propios... pues como hay voluntarios, es una ONG que funciona con voluntarios, hay voluntarios, tienes que saber muy bien los tiempos, o sea, controlarlo diferente. Entonces en ese equipo de diseño valora mucho que tú trabajes antes en obra, ya que había sido la chica para todo, o sea, yo estaba aprendiendo de la obra. Y postulé a otra escuela, que fue esta. Y en esta me cogieron directamente de jefa de obra, que bueno, también para explicar un poco, jefa de obra es un poco jefa de obra y capataz. O sea, tú no eres un jefa de obra que vas y chequeas, tú eres un jefe de obra que tienes a tus 10 albañiles o 20, a tus 59.000 voluntarios, y lo que tienes que hacer todos los días es ir ahí y decirles qué tiene que hacer a cada uno de ellos. Tú aquí, tú aquí, tú aquí, tú aquí. O sea, eres un poco capataz, ¿no? Aparte también de jefe de obra, etcétera, etcétera. Y bueno, pongo esta escuela porque fue masiva, teníamos como 100 personas en obra y pues fui muy feliz y al borde del suicidio también porque había muchísimas cosas, era todo. Yo no sabía cómo, o sea, no dormía porque pensaba que se iba a caer en un sitio de terremotos, o sea, madre mía, que se ha caído no sé qué en el hormigón, se me caía todo el día el móvil dentro del hormigón, bueno, era un jaleo. Me acuerdo que mis jefes me dijeron que me iban a comprar unos pantalones con bolsillos porque hacía tanto calor que iban mallas y bueno, el móvil volaba, ¿no? Y bueno, pero ahí lo que quiero contar de esto es que yo empecé a darme cuenta de que las escuelas que hacían en México, que son las públicas, son edificios del gobierno. Están prediseñados y da igual, bueno, sabes, México tiene 100.000 culturas, 100.000 climas. Y hay un modelo de escuela que funciona muy bien para los terremotos, pero claro, tú te vas al desierto, tienes una escuela, tú te vas a la jungla, tienes una misma escuela y todo es igual. Entonces a mí me parecía que eso era como fatal, ¿no? O sea, no respetemos culturas, no respetemos nada, y me parecía que, bueno, que obviamente para una ONG está muy bien, porque ahorras mucho en tiempos de diseño, pues tú tienes un diseño del gobierno, lo aplicas, más o menos cambias alguna cosa y lo haces. Pero a mí me parecía fatal. Y bueno, y sobre todo también porque obviamente en México las escuelas privadas no son así. Las escuelas privadas, cada una tiene su diseñito maravilloso y bueno, están hechas por arquitectos maravillosos, supongo, pero no tienen un diseño de estos que además normalmente están hechos por ingenieros, o sea, que cumplen la función básica. Entonces, bueno, pero aunque yo era crítica, me contrataron para diseño, para el equipo de diseño, y me mandaron a, bueno, es que he dicho todo con la misma, pero en esta ONG quería decir mucho que hay muchísimas mujeres en obra, ¿no? Como voluntarias. Y algo que obviamente es obvio, pero pues hacen exactamente las mismas tareas. Hay muchísimas compañeras que trabajan ahí, que son arquitectas y que ahora mismo pasan de diseñar porque les encanta la obra. Y bueno, que creo que también es una salida muy maravillosa, es súper entretenida. O sea, lo que pasa es que a mí me gusta más el diseño, ¿no? Y además se aprende muchísimo, ¿no? A la hora de diseñar, para mí, ser ese capataz cambió totalmente muchísimas tonterías que yo tenía encima, creo. Porque me di cuenta de cuánto costaba hacer un forjado con madera. Bueno, o sea, todo cambió muchísimo. Y bueno, y después, que me estoy así como liando un poco, pero la fase ahora es la de diseño, ¿no? Las nuevas arquitecturas. Yo iba con esas ideas y me mandaron a Perú. Sobre todo la dignidad, ¿no? Porque creo que un diseño para todo el mundo, pues, sobre todo porque son zonas muy deprimidas, ¿no? Entonces es como, creo que todos los usuarios tienen la misma dignidad y todo el mundo se merece, no solo si tienes dinero, vas a una escuela maravillosa, bien proyectada, y si no, pues te fastidias. Entonces, bueno, yo llego a Perú y tuve mucha suerte porque coincidí con Ander Vados, que también trabajaba en esa ONG, y nos pusieron juntos a diseñar. Entonces empezamos a hablar de todas estas ideas que teníamos. Ander ya había diseñado
un proyecto pequeño que lo conoceréis, que ganó los premios Arquia, pero él había tenido un poco de suerte en la ONG solo, no con el diseño, que es maravilloso, él y María, yo me coincidí con él, porque era una escuela para profesores, pero a la ONG no le interesaba tanto monetariamente, o sea, no los querían para marketing, entonces pudieron hacer lo que quisieron, maravilloso, ¿no? Pero en este caso las escuelas quieren rápido, eficiente y ya. Entonces nosotros empezamos a hablar un poco de cómo carajo íbamos a hacer para diseñar lo que nosotros creíamos que era mejor. Y bueno, resumido, nos pasamos el día en los gobiernos regionales para que nos aprobaran un modelo que nos hicimos así. Esta va a ser un aula y lo vamos a multiplicar por 50, ¿no? Pues para que nos aprobaran cosas, luchando con los ingenieros, con todo el mundo. A la ONG le mentíamos un poco del rollo, vamos a tardar el mismo tiempo, que obviamente no, pero solo para conseguir, ¿no?, un poco esta dignidad, ¿no? Que nosotros queríamos diseñar algo acorde con cada lugar, o por lo menos lo máximo que pudiéramos. Seguíamos estando bastante constreñidos en lo que la ONG nos pedía, ¿no? Estas dos escuelas son un poco caos porque la pandemia está por el medio, una empieza antes, otra acaba después, pero bueno, voy a hacerlas en orden cronológico, que es cuando acabaron, básicamente, porque empezaron más o menos por ahí. Y es la escuela infantil en la comunidad de Cerro Colorado, que ya la mencionó Mónica. Y bueno, rápido, esto es en Arequipa, en Los Conos. Los Conos son las zonas más deprimidas, la periferia. Como veis, ahí hay dos volcanes magníficos, o sea, es un paisaje tremendo. Pero claro, Los Conos son esas zonas, son zonas, podríamos llamar, muy mal dicho, chabolismo, que no lo es. Son zonas sin poca ordenación urbana, se confluyen todas las diferentes culturas del Perú, que son 100.000 también, entonces cada uno construye un poco como puede, con los medios que tiene, todo se deja sin medio acabar, porque no hay medios, porque a veces piensan que van a vivir temporalmente ahí. Entonces a nosotros, que son como este tipo de cosas, ¿no? A veces de repente ves eso, o de repente tiene un techo de bambú, o bueno, pues va un poco de todo, pero predomina todo sin acabar, etcétera, etcétera. Y esto es un poco, esto es una intervención en una escuela que ya está hecha, con un modelo del gobierno, pero tenían, después de unas inundaciones, tenían dos de la cocina y un aula, lo tenían en esas aulas prefabricadas, que es muy típico que pasa en Perú. Pues ya os podéis imaginar cómo era la enseñanza, la cocina y todo ahí, no me voy a meter en White Saber aquí, pero... Entonces, bueno, nosotros... en este caso, como os dije, es una pequeña intervención y es esto de aquí. Al final son un aula o dos, depende de cómo se mire, una pequeña cocina y un comedor exterior, ¿no? Y esto está como en el fondo de la parcela, que era básicamente el espacio que nos quedaba un poco, ¿no? Nos quedaban otros, pero era un poco el menos residual de los residuales. Y bueno, aquí voy a pasarlo rápido, pero son los conceptos que voy a hablar un poco, ¿no? Lo primero era la materialidad y la forma, porque nosotros llegamos ahí y dijimos, ¿en qué nos basamos, no? Para, no sé, normalmente, yo qué sé, tú vas a Asturias y tienes hórreos, ¿no? Pero ahí tienes, pues, la nada. Sí que lo hay, pero más en el centro, esa cultura mix, ¿no?, que había. Entonces nosotros empezamos ay, ¿qué no pasa? Intentar hacer formas un poco cúbicas, que eran un poco más o menos lo que las otras construcciones del gobierno tenían, ¿no? Grandes vigas, grandes pilares, y después, un poco viniendo de lo que se enseña antes, pues utilizar todos los materiales sin ningún tipo de acabado, o sea, como eran un poco, ¿no? Obviamente esto es desértico, entonces constructivamente se podía, ¿no? Entonces, un hormigón que tiene un pequeño color que se puso posteriormente pintando. Bueno, pintando, es una mezcla de cemento y pigmentos. Pues la chapa tal cual la tienen ellos, lo utilizamos igual. Y la madera, yo lo que he visto, pues igual. Lo que pasa es que nosotros queríamos un poco hacer lo mismo que hacían ellos, pero con cariño, bien diseñado, para que, bueno, pues dignificarlo un poco, ¿no? Y después este edificio era un edificio que necesitaba ser barrera, básicamente porque estaba entre la cancha de fútbol y era un edificio para niños de 3 a 5 años y el patio de juegos. Entonces este edificio se ponía en el medio como barrera. Por lo tanto, se utilizan sistemas de ventanas totalmente ciegas para que los balonazos en las horas no le haga nada, pero bueno, después obviamente se abren y todo da una ventilación cruzada.
Después hay un elemento muy importante que es un elemento controlador de accesos. También, como son los niños pequeños y a la vez tienen una cocina, se mezclan usos. Se mezcla el uso del aula con el uso de la comida del resto de la escuela, que son niños hasta 12 años. Entonces se hace esta puerta que, según la posición, genera diferentes entradas, ¿no? Esto es cerrado totalmente para que nadie entre, abierto todo para que se llegue a las aulas, por lo tanto la zona de la cocina queda cerrada, y abierta un poco para que la gente pueda entrar a esta zona de comedor o de recogida de la comida. Y este es, bueno, el acceso desde la escuela, ¿no? Con esta graderío que invita un poco a entrar, tiene también los bebederos y lavamanos para que los niños puedan lavarse las manos. Y después optimización de espacios. Nosotros al final trabajamos con una ONG, entonces no tenemos nunca un duro. Entonces lo que hacemos es, pues había unas necesidades bastante... un poco, no sabíamos si tenía que ser un aula o dos, entonces bueno, lo que hicimos fue hacer un aula que podía ser dos, básicamente para que lo utilizaran como quisieran, porque depende un poco de cada año. Y después una cocina y un comedor al aire libre, porque bueno, realmente las condiciones lo dejan, entonces no teníamos que hacer comedores, etc. Y también nos centramos mucho en la ventilación. Tiene ventilación cruzada y la ventilación, todo el aire caliente que sube por este lucernario y se va. Y después, Villacuri, voy a ir súper rápido, ya me estoy pasando. Esta es la segunda hora que la acabamos de inaugurar hace poco porque tuvimos muchísimos problemas. Está en la Panamericana Sur, en el desierto total, en unas zonas más deprimidas que hay, que al final es la más luchadora también. Es un lugar, como dijiste tú antes, básicamente si vas por la carretera no te enteras ni de qué está. Son construcciones entre fundos. Fundos son todas las huertas de donde nos llegan a nosotros los vegetales a España. Y entonces son gente muy deprimida. Y esto es el aspecto que tiene esa población por fuera, más o menos, básicamente. Entonces tú caminas y ves esto todo el rato. Y dentro, autoconstrucciones un poco parecidas a las de Arequipa. Igual que en Arequipa. Mix de culturas, etcétera, etcétera. Y esto es un poco también la escuela. Era la última, se derrumbó después del terremoto, la última en la lista para reconstruir porque a este pueblo no les importaba nada. Y nosotros aquí pues, nos dio una parcela muy ajustada y tuvimos que maximizar 7 aulas, sala de profesores, comedor, etcétera, etcétera. Entonces, una de las... voy a pasar esto rápido también. Una de las cosas es lo mismo, materialidad y forma, ¿no? ¿Cómo hacer? Entonces hicimos un edificio que fuera un poco a escala con lo que hay ahí, un poco pequeño, etcétera. Después la reinterpretación de las esteras, ¿no? Hacer un cierre igual, pero bien ordenado, que resistiera, etcétera, etcétera, pero sin olvidarnos de la cultura de ahí. Materiales como el hormigón, todo también visto, sin ningún tipo de... todo como está, y todo, ladrillo, caña brava, que son materiales muy locales. Y después, bueno, maximizar, la parcela tan pequeña que teníamos, maximizar los espacios. Entonces generábamos un pasillo director y un juego de vacíos y llenos, en donde había un lleno hay aulas o comedor, etcétera, o cocina, y donde hay un vacío son aulas exteriores, que las llamamos, ¿no? Que son, como es el desierto, pues con sombras, etcétera. Son lugares contenidos en los que los niños pueden uno está el comedor, otro un anfiteatro, un claustro, donde ellos pueden hacer actividades. Y después también aquí también un elemento que controla mucho las entradas, ¿no? O sea, hay un portón exterior grande que cierra la escuela totalmente, y después, que es este de aquí que acaba de salir, hay otro que se genera una zona, cuando este lo abran, se genera una zona de espera y llegan a esta puerta que les hace de barrera, pero pueden ver a sus niños, y después esta puerta se abre y deja salir a todo el mundo. Y lo mismo, muy importante, como era el desierto, la ventilación era, y bueno, porque obviamente no había dinero para aire acondicionado y nada por el estilo, se genera un sistema de ventilación cruzada, tanto con 2 capas, la losa, como con un cielo raso de caña brava, que se proyecta hacia el exterior y también hace sombras en las aulas. Y bueno, esto es la ventilación cruzada, grandes ventanas, etcétera, para que ellos puedan, aparte de salir, ventilar bien. Y después, bueno, esas sombras proyectadas y también tamizar de la luz, ¿no? En ciertos ambientes como aquí se tamiza mucho la luz para que todo esté... Parece muy oscuro, pero en realidad ves bien dentro, lo que pasa es que el contraste. Y después, bueno, esos espacios que os hablé antes, los vacíos, nos parecía que teníamos que contenerlos un poco, ¿no? Para que se viera que ese espacio era un espacio utilizable. Y hicimos estos tótems un poco que recordaban a los edificios y van
cerrando todos los espacios y dándoles un poco de identidad. Y al igual que poner olivos, sombras, etcétera, para que esos espacios tengan sombra y sean más cómodos. Y bueno, eso es un poco todo. Ahí está la búsqueda que sigue. Y nada, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Yo también voy a hacer como una especie de resumen del camino que he seguido para dedicarme a lo que hoy en día me dedico, que es la ordenación del territorio y el paisaje. Y también no voy a entrar en la descripción de proyectos, pero bueno, voy a hacer una retrospectiva que explica un poquito cómo vamos decidiendo dónde acabamos, ¿no? Lo perdidos que salimos de aquí, que es algo normal también, por una parte, y cómo luego yo creo que cada uno vamos encontrando más tarde o más temprano nuestro sitio, ¿no? Si empezás a decir, ¿no?, lo que es camino, diría tierra hollada, por donde se transita habitualmente, ¿no?, que es algo que ya conoces, o una vía nueva que se construye para transitar. Y también una de las cosas que a mí más me define, porque también estoy siempre de un lado para otro, es la jornada de un lugar a otro. Entonces, esta ponencia podría titularse Camino, Caminos, ¿no?, diferentes formas de llegar a un objetivo final, pero la realidad es que nunca, o por lo menos personalmente lo que me ha pasado a mí es que nunca sabía, más o menos, iba teniendo como algunos indicios, pero nunca sabía a dónde realmente quería llegar. Entonces, el título de la conferencia debería de ser una expresión que yo siempre lo digo, no sé si es porque soy Géminis, todos mis compañeros me dicen que un día estoy arriba y otro día estoy abajo, yo siempre digo que toco cielo, muerdo lodo. Y la retrospectiva, que vendría a ser un poco de Gennaro Gattuso, el entrenador de fútbol, cuando dice sometimes may be good, sometimes may be shit, más o menos es traducido a mi Géminis personal, ¿no? Que no sé si es personal, pero igual a todos nos pasa, pero yo estoy arriba tocando el cielo, veréis, toco el cielo recogiendo un premio y al día siguiente la cuenta cero y pasa la cuota de autónomos. Así es, básicamente. Entonces toco cielo, muerdo lodo, y de estos toco cielo, muerdo lodo, haciendo un ejercicio desde que había salido de aquí, pues fui como poniendo en mi historia hasta llegar a donde estoy, cuando he tocado cielo, cuando he mordido lodo. Y es muy importante porque los momentos en los que he mordido lodo han sido en los momentos en los que se han tomado las decisiones, ¿no?, o los cambios más importantes. Entonces, bueno, empecé tocando cielo con mi primera jefa aquí presente en un estudio trampa. ¿Por qué es un estudio trampa? Porque es un despacho en el que trabajas maravillosamente, se valora absolutamente cualquier aportación que tengas. No es porque esté aquí, María, pero... Y al final se convierte en una especie de hermanos mayores que te guían y te ayudan hacia donde quieres llegar, ¿no? Pues es mi primer tococielo. Salgo de la escuela en el lodo. Yo creo que todos salimos en el lodo. Salgo de la escuela en el lodo y de repente fue como un mes más tarde, ¿no? Yo estaba recién salida. Y dice, Castro Ferro, que trabajar. Y yo, colaboradora emocionada, a full. ¿Cuántos clics hacía por minuto? Taca, taca. Joana me cronometraba los clics y, o sea, era un terrible, ¿no? Boom, boom, a full, tal. Esa temporada duró poco porque, bueno, en aquella época tampoco había mucho trabajo, y de colaboradora emocionada, haciendo proyectos de arquitectura con ellos, participando en todos los procesos, o sea, desde ir a medir, no sé, te implicaban en todo. Por eso digo que es un estudio muy trampa. Me cambio a otro despacho, que por motivos no voy a decir, otras colaboraciones con otros, estos son fotos random, ¿vale? Son fotos random, no quiero ofender a nadie, y trabajo en otro despacho y paso a ser la colaboradora invisible, muerdo lodo. Pues pongo esta imagen de las orejeras porque trabajábamos así, ¿vale? Entonces era como absolutamente, bueno, tú eras una persona que iba a ir a hacer sus horas, tal. Entonces, por eso digo, veníamos de nuestro estudio trampa, donde se ponía música y cada día uno elegía la lista musical, a estar cada uno con sus auriculares y
y un contacto cero. Y además, un contacto muy alejado de un sentimiento que yo ya había desarrollado, sobre todo aquí como estudiante, con la arquitectura vernácula, la relación con el territorio, etcétera, etcétera, en algunas asignaturas, en concreto con Plácido en segundo, bien temprano además. Esta relación de la arquitectura con el territorio notaba que me estaba alejando absolutamente de ella. Y entonces tuve una conversación con María en la que María me dijo: tía, esta no es tu escala, vete a Barcelona. Vete a Barcelona, eres joven, vete a estudiar este máster. Además me enseñó y me dijo: tienes que ir a estudiar esto, tal. Y yo, sí, guana, yo aquella tenía 25, y yo, sí. Y entonces me voy a Barcelona y toco cielo. En Barcelona vuelvo a tocar cielo y por eso pongo, ¿no? Paisaje y Barcelona. Llego allí, estudio el máster, dibujo el territorio, de repente mis profesores eran biólogos, agrónomos, había poco arquitecto, y dibujábamos. Sí, había poco arquitecto. Lo digo como algo positivo, no sé por qué, pero lo siento, no quiero ofender a nadie. No, pero venía de algo como muy rígido, ¿no? De que tenía que construir arquitectura, hacer arquitectura, y entonces voy a Barcelona y empiezo a trabajar sobre paisaje y noto que estoy haciendo lo que me gusta. En Barcelona, además, bueno, colaboré con mucha gente. Estuve con Baggi Roig, con Michel y Miquel, con Ana Zaonero, estuve dando clase en la uni con el máster, también estuve con la Universidad de Virginia, bueno, muchas cosas. Empecé a tocar proyectos en Francia, sobre todo con Michel y Miquel, en Francia, en Taiwán, en Barcelona, proyectos de unas escalas con unas envergaduras que yo jamás pensaba llegar a hacer, proyectando con y para la naturaleza, que era algo que me llenaba muchísimo, y con proyectos y en sitios que aquí la normativa no te permitiría hacer ni 0,000, pero bueno, era divertidísimo, ¿no? Proyectar con y para el paisaje, sobre todo. Pero la realidad era que yo en Barcelona tenía una situación precaria. Os cuento, en Barcelona trabajaba para el despacho, daba clases particulares por mi cuenta, y en la universidad todos sabemos que, bueno, lo que es un contrato de profesor asociado, sabemos lo que es, ¿no? Entonces, cuando compartes piso es todo muy bien, pero cuando tienes que plantearte quiero vivir solo o incluso quiero tener una calidad de vida un poco más digna, es bastante complejo. Entonces ahí, situación precaria, llega el COVID, además, cada uno se va un poco para su casa, los programas universitarios, bastantes de ellos se empiezan a dar online. Algunos prescinden evidentemente de los profesores asociados o adjuntos, que era mi caso, y entonces, bueno, digo, pues vale, me vuelvo a Galicia. Es cierto que en esta época en Barcelona, de los que estábamos allí, la gente que había conocido en el máster, que trabajábamos, estaba Víctor, Lara, en el COVID hubo como una especie de retorno a nuestros pueblos, y además cada uno volvió al pueblo, rollo, vamos a la casa de nuestra abuela, esa que está abandonada, ahí vamos todos. Y entonces volvimos. Y de esa situación precaria, pues claro, toco cielo, la Explanada del Horizonte. Podría ser Explanada del Horizonte o Vuelta a Galicia, ¿vale? Pero en realidad la Vuelta a Galicia vino motivada por esto, porque esto fue una oportunidad que salió de un proyecto mientras yo estaba en Barcelona. O sea, para que os imaginéis, en Barcelona, clases particulares, clase en la universidad, trabajo en Michel y Miquel, y cuando llego a casa, 8 de la tarde, empiezo a hacer mi primer proyecto, que era la Explanada. O sea, eso era como el día a día, ¿no? Y empiezo a trabajar en esto, pero cuando vengo aquí se hace realidad, el ayuntamiento consigue esta subvención y pasa esto, pasa la Explanada. Entonces, ¿por qué para mí este proyecto, independientemente de lo que sea arquitectónicamente, emocionalmente tiene mucho valor? Y es porque es una de las cosas que yo he hecho ahora, a partir de este proyecto. Ahora hago más proyectos y es una de las cosas que veo, ¿no? Y es que era el tiempo. Como estábamos en COVID, ¿no? Yo no tenía nada más. Yo estaba recién llegada, digo, bueno, a ver qué hago aquí, no sé dónde meterme, cómo no. Y había mucho tiempo para estar en obra.
mucho tiempo para tomar decisiones in situ, mucho tiempo para llegar allí, medir y decir por dónde tenían que ir los muros, hablar con los obreros, meterme con ellos, todo, o sea, todo esto. Y muchas de las cosas incluso que como mujer se me había dicho, incluso en Barcelona o en el despacho en el que trabajaba, incluso no, Michelle, que había vivido otra época, siempre me decía que yo, que en obra, que me tenía que comportar como un hombre, que tenía que ser como muy dura porque me tenían que respetar, que tenía como que tirar un muro siempre el primer día. Y claro, para mí no era nada de eso, porque yo además, vuelvo a repetir, soy muy Géminis, soy muy... Entonces no me pega nada ser súper seria. Entonces, claro, aquí desarrollé esta capacidad de en realidad hablar de tú a tú con todo el mundo. Y era un poco también lo que comentaba Betsaida, que era como cuando tú aprendes el oficio, ¿no? Con ellos lo hablas, entiendes cómo funcionan los materiales, entiendes cómo lo construyen. Hay muchas veces que hay decisiones de proyecto y dices, no, mira, esto, me acuerdo que me habían hecho un chaflán y pues, me miraban todos con aquellos ojos de corderito degollado, como, no nos lo mandes trabar. Y yo, pero ¿no veis que no había chaflán en toda la obra? ¿Por qué me hacéis? Y entonces me miraban todo el muro trabado, perfecto, un trabajo, y yo, lo siento. Hay que tirarlo, lo siento, a mí me duele más que a vosotros, pero hay que tirarlo. Pero hablando, la gente se entiende. ¿Qué quiero decir con esto? Que en todo este proceso constructivo que hubo de verdad unas 11 versiones y que cambiábamos las directrices de los muros cada día, cada vez que aparecía alguna roca, si queréis más información de esto lo tenemos en Arquitecturas Procesadas. Pero en todo este proceso, que además incluso para la constructora era como algo que incluso económicamente llegó a no ser muy rentable, ¿vale? A través del diálogo se consiguió una implicación total de todos los agentes. Y aquí es por eso porque es tan importante, porque los vecinos se implicaron, la constructora se implicó, que ya me diréis en obra pública qué constructora se implica, porque todo el mundo va al mínimo del mínimo del mínimo, ¿no? Las licitaciones funcionan así. Yo me impliqué y les enseñé a plantar. O sea, ahí estoy yo, en plan... Claro, el ingeniero me decía, pero ¿de verdad vas a trabajar? Y yo, sí, yo hoy vengo a trabajar, voy a enseñarles cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Y vas así porque ellos no habían plantado en su vida en una regeneración de suelos. Entonces había que explicar cómo tenían que ser las capas, cómo tenía que ser el drenaje, etc. Pero por esto digo que mi experiencia personal en este sentido es que hablando se entienden las cosas. También tengo otras experiencias de alguna llamada telefónica a María, de no me hacen caso, nadie me hace caso, ¿no? Por eso digo que el apoyo mutuo, ¿no?, entre nosotras y entre compañeros es muy importante, porque me acuerdo aquel día que estaba llorando, ¿no? Sí. A ver, que hubo otra obra que fue terrible, ¿no? Y muerdo lodo otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué muerdo lodo? ¿Vale? Porque estos son fotos de mi despacho, barra el salón de mi casa, barra el salón de lo que era la casa de mi abuela. Entonces, el despacho, ¿no? Al presentarme, Mónica dijo, forma el despacho. Despacho, siempre digo, somos 3 socios, María, Fandiño e Iglesias. Y no veas cuando discutimos cómo nos ponemos, ¿eh? Pero quiero decir con esto que estás arriba y tu trabajo te llena muchísimo, aprendes muchas cosas, sobre todo te apoyas en compañeras, siempre miro para María porque es como mi hermana mayor, pero llega un momento en que hay cosas muy duras, o sea, duras del sentido de, yo por ejemplo, a diario trabajo sola, sí que es cierto que con todos los proyectos que tengo colaboradores, o sea, siempre en todos los proyectos hay ingeniero agrónoma, biólogo, pero tenemos una red montada, una red precaria, cabe decir, ¿vale?, que cada uno es autónomo en su casa, uno en País Vasco, el otro en tal, y cada uno colabora. Hemos hecho como una especie de red, ¿no? Nos llamamos la Marea Norte en nuestra cosa, pero hemos hecho una red en la que en cada encargo que tiene cada uno entramos todos a colaborar. Entonces, en función de los medios que tenga este encargo, podemos ser más gente o menos gente. Entonces, podemos asumir encargos muy grandes porque descolgamos, oye, ¿cómo vas? Yo estoy fatal, llama a no sé quién. Entonces, de este máster de paisaje hemos como colaborado esta red en la que vamos pudiendo asumir a veces encargos que solos es imposible y que además no hay una continuidad laboral como para tener a gente trabajando continuamente, ¿no? Entonces, bueno, muerdes lodo muchas veces. Pero, ¿qué es lo que compensa el muerdo lodo? El muerdo lodo lo que compensa a grandes rasgos es que a diario, o
a mí me pasa y supongo que al resto de ponentes también, a diario te sientes recompensada muchas veces por las cosas que haces y sobre todo, en mi caso, yo creo que es por devolverle un poquito la dignidad al territorio. Un poco esto de lo que le hemos despojado estos últimos años, ¿no? de este cambio tan potente y esta transformación. Para mí cuando, por ejemplo, hay vecinos o incluso visitantes, en este caso pues incluso peregrinos, ¿no? Encuentran como que el espacio se le ha devuelto un poquito la dignidad, para mí eso es un enriquecimiento muy, muy grande. Entonces, claro, este muerdo lodo, ¿no? Cuando alguien te dice, y dices, bueno, sí, lo hice yo. Sí. No, pero es como, es un de sube y baja, ¿no? Pero yo creo que siempre hay que intentar equilibrar esta balanza, saber que no es un camino, ¿vale? Como hablaba al principio, no es un camino fácil, pero que tampoco tenemos que hacer cosas que no queremos hacer. O sea, quiero decir, en cuanto yo noto que a lo largo de mi vida, el momento en el que no he estado bien, he dicho, pues aquí no, ¿sabes? No me encuentro bien, no tenemos por qué aguantar, ¿sabes? Porque antes yo aguantaba mucho. Una de las épocas en Barcelona, me acuerdo un personaje de departamento, me dijo, en el mundo hay dos tipos de mujeres, las guapas y las listas. Claro, me lo dijo y yo pensé, pues seré lista. Es que me acuerdo perfectamente, claro, y se lo digo a mi madre, y mi madre diciéndome, no, hombre, eres guapa, ¿yo qué va a decir una madre, mamá? ¿Sabes? O sea, ¿qué va a decir? Pero quiero decir, te tragas esas cosas, pero yo creo que lo mejor es ignorarlo. En plan, yo seguí con mi plan y sigo para adelante, ¿no? Y hago cosas, y por ejemplo, esta obra que la acabamos de entregar la semana pasada, que la única foto que tengo, soy un desastre, es esto, ¿sabes? De hecho, esto ya ni existe, bueno, un desastre. Pero un vecino el otro día me dijo que hacía años que no había usado esa plaza, y desde que estaba renovada, que iba a leer el periódico y que bajaba y tal. Entonces me decía que le había devuelto la plaza del pueblo. Claro, esto pues dice, algo es lo que, ¿no? Este tococielo es lo que te llena. Pero al final, y por eso digo ellas felices, porque muchas veces, está Michelle, Ana Zonero, bueno, todos estos puntos, ¿no? En los que estás arriba, tocando cielo, siempre se resume, o para mí, es compartiendo con gente, compartiendo con amigos, con amigas y sobre todo aconsejándonos y ayudándonos nosotras en nuestra profesión. Y esto es muy importante, porque de aquí, de verdad digo, no nos pisemos unas a otras, tenemos que estar todas en el mismo lado de la raya. Y nada más. Gracias. Me ha dejado el listón muy alto. Bueno, pues esta aventura de venir aquí, gracias a mi queridísima amiga Patricia, en principio la iba a encarar con mi compañera de batallas que lleva con nosotros trabajando casi 11 años, que es Joana Covelo, y la que me lió y me dijo, venga, que sí que puedes. Y yo, vale, pues lo intentamos. Entonces, la verdad es que en el día de hoy, de alguna manera no quisimos hablar, y hablo en plural porque ella no ha podido venir, pero quería estar aquí y está en espíritu presente. Decidimos que no queríamos hablar de nosotras, que queríamos hablar de eso que está siendo esta profesión para nosotras y que es la actitud que mostramos ante el día a día. Entonces, de alguna manera, pensando un poco cómo queríamos hablar de esa actitud, decidimos que queríamos hablar de mujeres que de alguna manera han significado algo o que en algún momento nos han contado algo que nos ha hecho pensar un poco más allá, ¿no? de ese día a día. Evidentemente veis un poco el repertorio, hay un repertorio un poco variado, porque nuestro día a día no solo es la arquitectura, es la música, el deporte, un poco lo que tenemos ahí, pero no nos podemos olvidar, como no, de
de la arquitectura. Y empezamos con esta imagen, que es una imagen de Matilde Ucelay, que fue la primera arquitecta española que acabó su carrera en el 36, y esa frase que dice que las mujeres no tienen independencia económica, las que no tienen independencia económica no tienen libertad. Y para mí es una frase que es, sin haber empezado la carrera, sin ser ni siquiera estudiante universitaria, la tenía como muy interiorizada en la neurona, ¿no? Porque rápidamente le dije a mis padres, yo me quiero ir, yo quiero hacer cosas, yo quiero ser independiente. Y eso es algo que siempre me ha marcado, y el día que leí esta frase fue un día que dije, ostras, qué razón tiene, ¿no? Porque al final es algo que nos da libertad y que nos permite el no ser dependientes de nadie más. ¿Y por qué esta foto? Porque esta foto es de los años en que Matilde ejerció su profesión, pero esta foto se puede ahora mismo trasladar completamente a nuestro día a día. Seguimos siendo minoría y seguimos siendo mujeres rodeadas de hombres, porque en las obras, soy muy afortunada porque puedo hacer obras y porque soy muy afortunada porque hago obras de las que me siento muy orgullosa, sean mayores o sean menores, pero mi día a día sigue siendo este. O sea, no llevo falda porque es incómoda para ir a las obras, pero el día a día sigue siendo esto, una mujer rodeada de hombres. Matilde consiguió montar su propio estudio en su época y llegó a hacer un montón de obras y yo creo que es un ejemplo a seguir todos los días, ¿no? Nina Simone es otro referente en la reivindicación de derechos, ¿no? Una mujer que lo dio todo por la música, estuvo marcada por la música toda su vida y estuvo marcada por ser mujer, por estar sometida, estuvo sometida a su matrimonio hasta que dijo basta, se fue y ya no quiso seguir. Entonces, ella escribió 5 canciones en la reivindicación de derechos, pero hay algunas que habla de 4 mujeres que sus canciones hablan de una manera distinta. Entonces, habla de Tía Sara, que es una esclava que lo soporta todo. Habla de Sofonia, que es una mulata fruto de la de una esclava que era su dueño blanco, Sita, que era Piches, que era la mujer resentida y cabreada, y que lo único que tenía era ganas de venganza. Entonces, la verdad es que esa canción es una canción que dice mucho de cómo veía ella la vida y qué era lo que tenía ella como su presente y como su día a día. Entonces, la verdad es que esta canción que está de fondo es una canción muy reivindicativa que dice cosas como no tengo casa, no tengo zapatos, no tengo dinero, no tengo clase, pero la termina diciendo tengo mis brazos, tengo mis manos, tengo mis dedos, tengo mis piernas, tengo mis pies, tengo mis dedos de los pies, tengo mi hígado, tengo mi sangre, tengo vida, tengo mi vida. Entonces, pues de alguna manera era como reivindicar esa ser dueña de su propia vida, ¿no? Lamentablemente la mujer pues tuvo una vida muy muy dura y con muchos altibajos y creo que eso fue referente, ¿no?, para las mujeres de su época. Carme Pinós. Carme Pinós es, pues yo creo que debería ser nuestro referente como arquitecta española, ¿no? Una arquitecta que, como muchas de nosotras, empezamos con una pareja de baile que suele ser un compañero de trabajo. Plantearon un estudio en conjunto, había una ilusión en conjunto, esa ilusión se terminó y tuvieron que siguieron por separado. Y fue una mujer que para mí, sobre todo, lo que me transmite es cómo consiguió volver a reconstruir su vida una vez que ese compañerismo se terminó y tenía que continuar, pues
cómo volviendo otra vez, como dice María, al lodo, tuvo que volver a salir y yo creo que ahora está tocando cielo, por fin, porque soy plenamente consciente de que ha sido un proceso de volver a empezar otra vez de nuevo, el de volver a reconstruirse como mujer arquitecta independiente. Y la sensibilidad que transmite Karma en todos sus proyectos, para mí, habla un poco en esta frase: la arquitectura es sentido común, luz, aire y espacio esencial. Es una actitud, es una manera de enfrentarse a los espacios con una sensibilidad brillante, ¿no? Después doy un salto a una escritora, una poeta, Sharon Olds, y esta mujer bueno, es una mujer con un premio Pulitzer que tiene una poesía muy cruda, muy bestia, no, dice lo que piensa sin realmente cortarse un pelo. Y yo creo que en este caso encabezó un poco esta canción tan famosa que hay ahora de que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, porque ganó su premio Pulitzer gracias a un libro que escribió sobre el proceso que supuso para ella su divorcio, ¿no? Entonces, me parece que todo está inventado y eso es algo que con los años te das cuenta, ¿no? De que ya no hay nada que tú puedas inventar, sino que simplemente vas revisitando todas aquellas cosas que otros han ido haciendo a lo largo de la historia. Un poco en contraposición con Nina Simone, Beyoncé Knowles. ¿Por qué la pongo? Porque Beyoncé tiene una canción que ahora... Tengo una niña de 13 años que me está poniendo al día en música todos los días, gracias a los 40 principales. Y la verdad es que parte de esto que quiero contar va un poco en honor a ella, porque está un poco harta ya de ver todo lo que hago todos los días y lamentablemente ya tiene más vocabulario técnico que yo. Beyoncé Knowles ha escrito una canción ahora hace relativamente poco que se llama 6 pulgadas, 6 inches, y que da un poco réplica a esa canción de Nina Simone, ¿no? Que era la primera que os comentaba de For Woman. Y para mí Beyoncé representa un poco la profesionalidad. Es una mujer que desde una niña quiso conseguir una profesión y ahí está. Y cada vez que encontraba una piedra en el camino que no le gustaba, hacía todo lo posible por cambiarlo. No solo en la música, sino en el mundo empresarial de la música. Es una empresaria musical, tiene su propia productora. Y el reconocimiento que tiene, yo creo que no es solo por ser una mujer guapa que cante muy bien, es porque tiene una infraestructura detrás de ella que ha generado que hace de ella una auténtica profesional. Y yo en estas cosas te sacas el sombrero, ¿no? Ante una persona que consigue llegar a un puesto tan alto, pero sin dejar de buscar ese objetivo final que es lo que ella quería conseguir, que es encontrar esa música que quería tener, ¿no? Nadia Comaneci, el 10 perfecto. Nadia Comaneci, una gimnasta que los reels de Instagram, los que tengo básicamente son gimnastas, porque cada vez que veo uno sigo viendo y viendo y viendo. Me parece un esfuerzo físico tan grande que creo que no soy capaz de llegar a comprender todo lo que padecen, ¿no? Para llegar a esto empiezan desde muy chiquititas y la aventura de Nadia empezó con 14 años, que de repente en el marcador de las Olimpiadas aparecía un 1 porque jamás habían dado un 10. Entonces ese marcador que puso ese 1, de repente dijeron, no, es que esta gimnasta tiene un 10. A partir de ahí su vida fue en caída. ¿Por qué? Porque en la época en la que ella ganó ese 10, ella vivía en Rumanía, un país que era una dictadura. Su vida la gestionaban la gente que quería gestionarla, no le dejaban hacer lo que quería, hasta le quitaron a su entrenador. Ella peleó y peleó
y al final consiguió recuperar a su entrenador, y después de pasar un bache muy gordo en el que dejó de conseguir premios y dejó de conseguir cosas, volvía a encontrar otra vez en esa figura paternal que era ese entrenador que tenía, y volvió a brillar. Su actitud, realmente su actitud fue, su objetivo era seguir siendo esa gimnasta, pero finalmente, pues, mal que le pesó, acabó dejando su país y no se olvidó de todo lo que había pasado y de todo lo que le había costado llegar ahí, e intentó, a través de bueno, las organizaciones nacionales europeas, encontrar ese hueco donde reivindicar, pues, esa lucha por la dignidad, ¿no?, de estas gimnastas. Y Ruth Handler. Ruth Handler, un día hablando con mi hija, de repente me dijo: mami, es que yo voy a ser lo que quiera ser, como dice Barbie. Y dije yo, bueno, ¿y qué pasa con Barbie? Y la verdad es que esta es una de mis últimos descubrimientos, porque yo siempre había tenido esa imagen, hasta el momento equivocada, de la figura de la Barbie como una figura en la que se cosificaba a la mujer, ¿no?, por esa exageración de las curvas, esa exageración del culo, de las piernas, es la belleza perfecta. Y un día, indagando sobre quién había creado a Barbie, ¿no?, me encontré con la figura de Ruth Handler. Claro, estamos hablando de los años 50, 60, Estados Unidos, y una mujer que empezó bueno, que trabajaba en el mundo de la industria, y que de repente un día se dio cuenta que su hija, con lo único que jugaba era con muñecas que reflejaban la figura infantil de los niños. Entonces decidió, junto con su marido, sacar un prototipo de muñeca que reflejase el futuro de esas niñas, el cómo podían llegar a ser de mayores y que pudiesen jugar a ser mayores, para generar un poco esos anhelos o esos sueños que pudiesen llegar a tener. Como no, todo este mundo estaba muy limitado a las mujeres, y todos abocaban a que esto sería un fracaso y que jamás conseguirían que esa muñeca saliese adelante. Se equivocaron, y Ruth Handler y su marido llegaron a tener la empresa Mattel, que es la empresa, una de las empresas más grandes de juguetes del mundo, ¿no? Y la verdad es que me llamó mucho la atención, porque yo estaba equivocada con el objetivo original que tenía la creación de esta muñeca. Esa muñeca estaba respondiendo en un momento histórico determinado a unas necesidades bueno, pues de intentar potenciar esa imaginación y ese talento para poder llegar a ser lo que uno realmente quería llegar a ser. Después, en lo que ha devenido la muñeca en sí y lo que ha supuesto a lo largo de los años, eso ya es otro tema, pero me parecía interesante el pensar un poco en ese origen de ciertos pensamientos, ¿no? Y después, bueno, para cerrar, también queríamos hablar un poco de qué serían los procesos creativos si no fuese, como dice María, del trabajo en equipo. Por mucho que yo hubiese venido aquí a contar lo que hago o lo que dejo de hacer todos los días, no podría contarlo sin esta gente que está en la foto. Bueno, yo evidentemente soy esta. Este es mi compañero de batallas, Jordi. Joana, la ausente, que tendría que estar aquí. Jacobo y Laura. ¿Por qué los Beatles? Porque un día, hablando con otro compañero de batallas, me decía, yo un día en el estudio nos pusimos a charlar y decíamos, joder, pues es que los Beatles cada uno tenía
algo que aportaba al grupo, ¿no? Parecía que las figuras de cartel eran siempre John y Paul, pero estaban Ringo y George, que al final lo daban todo y escribían y hacían música y participaban. ¿Y qué sería todo esto, ¿no?, sin su aportación dentro del grupo? ¿Y qué Beatle serías tú? Bueno, pues nos pasamos toda una tarde en el estudio hablando de qué Beatle podíamos llegar a ser cada uno de nosotros, ¿no? Pero yo soy esto, mi profesión es esto. Yo tengo que estar rodeada de gente porque al final mi día a día se basa en una actitud, en cómo veo esta profesión y cómo quiero enfocar esta profesión de aquí al futuro. Y como decía Betsaida, ella decía que 9 años la carrera, de aquí salimos, pero cuando te metes en la profesión, la de psicología, te la sacas así. O sea que yo creo que a estas alturas todo el cómo desarrollar esto, el qué ser en el futuro, es en base a la actitud, a lo que se quiere llegar a conseguir. Y ya. Hola a todos y todas, porque hay algunos, todos por aquí también. Como todas mis compañeras que me han precedido, gracias por invitarme a estar con vosotros hoy aquí. Fue el año pasado la primera vez que estaba, la verdad me encantó y pues cuando me lo propusieron este año me hizo mucha ilusión, pero me dio mucho trabajo. Porque yo quería hacerlo en los 6 minutos y claro, ya tengo una edad que no se resume en 6 minutos, pero bueno, ando por los 7. Así que no voy a ser muy lenta. Y para no enrollarme, porque una de mis virtudes no es la concisión, pues entonces os voy a ir leyendo cada imagen que voy poniendo para no salirme del guión, ¿vale? Aunque pueda hacer algún comentario por el medio. Así que bueno, empezamos. El título que le puse es el O, la O, la A. Si no intuís ahora lo que puede significar, al final os lo explico. Voy a intentar esquematizar mi trayectoria profesional, que ha sido variopinta y fundamentalmente fruto de las casualidades. Desde el año 84 hasta el 19 son 35 años de experimentación y aprendizaje, lo que os decía de los 6 minutos. Bien, pasamos. Para situaros y definirme, es que hay que ponerse en contexto. Soy Ángeles Novas, nací en el 59, así que tengo 63 años. Y desde que cumplí los 60 estoy jubilada. Para que lo sepáis, soy una boomer de pleno derecho. Yo no hice la EGB. Y he sido, y soy, aunque jubilada, arquitecta. ¿De qué os voy a hablar? Brevemente, obvio. Pues de mi carrera aquí, de la profesión liberal que siempre he ejercido, de que he sido docente de secundaria entrando y saliendo de la profesión, que fui su directora de Patrimonio Histórico en la Xunta de Galicia, que trabajé para una empresa pública en Madrid, que tuve un tiempo también sabático, que viví en Lisboa, que fui jefe de servicio de una unidad técnica en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que tuve una galería de arte y que llegó por fin la jubilación. Por eso sonrío tanto. Bien, en esa foto de grupo de cuando éramos estudiantes, parecemos el grupo Harcha, aquel de los de mi quinta lo sabrán, Libertad sin ira. Bueno, somos estudiantes de aquella época. Os digo, yo quería estudiar Bellas Artes, pero la economía familiar no lo permitía, así que ya sabéis aquello de no money, no choice, ¿no? Pues la escuela se abrió en el 75 y yo empecé con 16 años en el 76. Primero estuvimos en aparejadores, por eso ahí aparece en la foto. Era una escuela que también creaba mucha comunicación, porque tiene una estructura diferente a esta, bueno, y fomentaba aquello. Y en cuarto, cuando yo hacía cuarto, fue cuando entramos en esta actual Escuela de Arquitectura, que me he enterado el otro día que le llamáis la Seta. Cuando yo llegué aquí esto solo era monte, no llegaban los autobuses aquí arriba
y había vacas pastando al lado, cosa que a mí me producía un pánico horrible, la verdad, porque había que pasar al lado de ellas, ¿no? Bien, solo había primero y segundo de carrera. Primero, los que habían entrado en el 75, no, los que hacíamos lo del 76 y los que habían entrado en el 75 estaban en segundo. Yo hago curso por año y me dejé la vida en ello. En tercero tuve una crisis horrible y quise abandonar. No me dejaron. Me costó muchísimo esfuerzo hacer la carrera y la terminé con un aprobado, pero tan ricamente. No terminé, no titulé. Ahora viene. Bien. Mirad, esta es la orla de nuestra promoción. 72 al 82. Como veréis, éramos tantos profesores como alumnos. Hay una profesora que me dio clase y que no estaba en la orla de aquí, que hoy se lo he dicho, a Miriam, que en tercero me dio clases junto con Mario, pero en la orla no estaba. Ahí estábamos alumnos que habíamos entrado en el 76 y que estábamos en sexto en el 82, pero alguno faltará, porque no le dio la gana de salir en la orla, que también había gente muy moderna y no quería salir en las orlas, pues como ahora, y éramos 3 chicas las que habíamos conseguido llegar hasta ahí. Nada que ver con lo que os pasa ahora, ¿no? Pero ese era mi contexto. Vale. ¿Qué más quería deciros? En el 83, mientras estoy con el proyecto Fin de Carrera, que presento en febrero del 84, empiezo a trabajar en el estudio de uno de mis antiguos profesores, que era Andrés Reboredo. Clic. En febrero del 84 consigo por fin mi título. Y ese mismo año, Antonia, que también ha sido profesora de muchos de vosotros, y yo empezamos a trabajar juntas. No me digáis que la foto no es buenísima. ¿Qué hicimos? Muchas casas unifamiliares, muchas. Y nuestro gran proyecto de aquel tiempo del estudio fue un centro de control de tráfico marítimo que nos tocó en un sorteo del COAG. No lo ganamos en un concurso. Nos tocó en un sorteo del COAG. Vale. Es que os he dicho que toda la carrera va un poco así, fruto de la casualidad, ¿no? Y de que yo, la verdad, no busqué mi camino, sino que iba saliendo y yo me iba subiendo a lo que pasaba, ¿no? Bueno, es otra manera de hacerlo para que todo el mundo sepa que hay 1000 maneras, ¿no?, de andar por este mundo de nuestra profesión. Más. Continué siempre trabajando por libre. He firmado unos 80 y tantos proyectos. De todos aprendí. Siempre fueron a gusto del cliente, que no necesariamente del mío. Ese cliente privado o público, que es quien paga y por tanto manda. El más especial de todos los proyectos que hice para mí ha sido este, que sale ahí en la imagen, que es el Círculo de Arte de Toledo, una antigua iglesia mudéjar desacralizada, convertida en un espacio multifuncional. Mi introducción en el mundo del arte empezó ahí. En el 84, voy para atrás, pero para seguir avanzando, había una crisis económica y de la construcción, y había una enorme demanda de profesores de dibujo. Un compañero de carrera me avisa, y para presentarme me tengo que inscribir como parada en el INEM. Pues no había epígrafe para los arquitectos. Nunca habían estado en paro. Los arquitectos no estaban en paro. No había epígrafe. Bueno, me voy a un FP en Pontareas con 24 años como profesora de dibujo. Digo lo de la FP porque entonces eran un poco mayores, en fin, que eran algunos casi de mi edad. Bueno, yo tenía 24 años y el bedel no me deja pasar a la sala de profesores. Me dice, ¿ande vas? ¿No? Si ese no es el sitio. Bueno, para ver cómo empieza mi vida profesional, que apareció por casualidad, claro. De todas maneras, sigo con el estudio, en el ir y venir, no había autopista. Eran 3 horas de camino, Pontareas-Coruña, pero como teníamos el estudio entre Antonia y yo, un día iba y otro venía, un día iba y otro venía, con 2 caballos y una manta, porque no tenía calefacción. Bueno. Saqué las oposiciones en el 87, ya soy funcionaria. Lo que más me gustó de mi profesión docente fue intentar abrir los ojos de mi alumnado a la creatividad. Los saqué del aula todo lo que pude. Alguno llegó hasta esta escuela y no le fue nada mal.
Como subdirectora de Patrimonio aprendí a hacer gestión en la administración, a gestionar recursos públicos, a poner en marcha proyectos de arquitectura y arqueología. Todo fue aprender para mí en esa época. Ahí estoy con mis jefes, conselleiro, director general y yo. Y como cotilleo, con el de la izquierda me casé hace 10 años. Llegué con el gobierno del PSOE por moción de censura a un puesto de libre designación para funcionarios. No había muchos en aquella época que quisieran arriesgarse con el compromiso político. Yo tenía 28 años y mucho arrojo. Era 1988. Siguiente. Me voy a Madrid y allí paso 5 años en una empresa pública que se llama Mercasa, que algunos habréis a lo mejor oído. Mercabarna, Mercavalencia, Mercamadrid, pues la general, Mercasa. Empiezo a trabajar en la unidad técnica como jefe de proyectos. Necesitan entonces un arquitecto que sepa de gestión y de patrimonio histórico. El director general había estado en la Xunta, en el mismo gobierno que yo, y me contactó. Rehabilitar mercados, hacer centros comerciales, naves de los mercas, por ahí hay imágenes de cosas que hacíamos. Lo importante de esta época. Los otros jefes de proyecto eran 3 hombres. Solo cuando me fui, supe que mi sueldo era por contrato levemente inferior al de ellos. Era 1990. ¿Vale? Bueno, son para ponerse en contexto. Todo es para estar en contexto. En Madrid nació mi hija, que está por ahí, en el 93. Compaginar un trabajo con viajes. El trabajo me implicaba viajar con mucha frecuencia. Con la crianza y sin apoyo familiar, porque yo estaba en Madrid, resultó muy complicado. A mi pareja le ofrecen un buen puesto de trabajo en Lisboa, yo dejo el mío y nos vamos para allí por tiempo indefinido, en principio. En Lisboa, en su colegio de arquitectos, hago mi primer curso profesional de AutoCAD en el año 95. Tengo 35 años, es la primera vez que me pongo con lo del AutoCAD. Nunca superé ese encuentro, felizmente nunca fue. Bueno. Estudio portugués e inglés, se prepara la Expo de Lisboa del 98 y hay muchas empresas españolas implicadas. Ahí hay una posibilidad de trabajo. Bueno, aquel tiempo que le dediqué a mi hija Julia, ahora me lo devuelve ella, compartiendo conmigo mi afición al arte contemporáneo. Ya recuerdo que quería estudiar Bellas Artes. Y es ella la que me consigue ya las entradas de Arco, porque ya trabaja y vive en Madrid, y aunque ni de coña quiso seguir los pasos profesionales de su madre, es publicista y algo de lo del amor a la creatividad le he inculcado. Mi época de jefe de servicio de la Unidad Técnica de Educación y Deportes, en la Delegación de Toledo. Comentarios. Éramos 6 jefes de servicio y un delegado, todos hombres, menos yo. Las reuniones de equipo eran siempre después de las 7 de la tarde. A la única a la que la llamaban desde casa era a mí, mi hija haciendo los deberes. Ya me había separado y vivíamos las 2. A ellos nadie les interrumpía. Lo de conciliar siempre fue regulinchi. 2001. Año 2006. Hija preadolescente y poca red de apoyo. Decido volver a Galicia y la única manera es hacerlo volviendo a la docencia. Renuncio a un buen trabajo, pero vamos a estar más respaldadas y además puedo poner en marcha un nuevo proyecto gestado ya en Toledo por mis vínculos con el arte. Abriré mi galería de arte. Se va a llamar Coleccionan, Colección Ángeles Novas, obviamente, dedicada a la escultura de pequeño formato. Nunca fui buena emprendedora, más bien emperdedora, me dice una amiga. Además me han perseguido las crisis económicas. Así que en 2013 la tuve que cerrar. Ya la volveré a abrir cuando me jubile, pensé. Hay otra crisis, ¿no? Bueno. Además, tengo 50 años y soy profesora, galerista, arquitecta, madre de un adolescente y me saco un máster en Santiago de Arte Contemporánea. La verdad es que no puedo con la vida. No hay que hacer tantas cosas. Todo por su tiempo. Alguien nos engañó diciendo que podíamos con todo. Pues no.
Diciembre del 2019. Cumplo 60 y decido jubilarme para volver a ser libre. Mis alumnos me demuestran que sí que entendieron lo que era una performance y me despiden haciéndome una. El alumnado siempre me gustó y me enriqueció, aunque ellos siempre eran adolescentes y yo seguía cumpliendo años. El sistema educativo y su creciente papeleo, o sea, burnout, no sé cómo se pronuncia, burnout, ¿no? Algo así. Quemada, total. Y yo digo, mejor me voy, ya no tengo nada bueno que ofrecer. Ahí estoy yo. Mi tiempo como arquitecta se acaba. La crisis y el esfuerzo de estar al día y adaptarse a la burocratización de la profesión ya no me apetece nada. Y ya puedo permitirme el lujo de dedicarme a descubrir si tengo más vocaciones ocultas. Porque aún soy joven, claro. No empecé muy bien ese camino, porque 2 meses y medio después de esta decisión estaba todo el país encerrado en su casa por una pandemia mundial. Esa soy yo tan contenta creyendo que iba a ser libre. Bueno, esto es una anécdota, me hice arquitecta por casualidad, me costó muchísimo serlo, creí no tener vocación, hoy la siento como tal. Me dio mucho más que me quitó, me abrió puertas y sobre todo la mente. Y hasta de mis tiempos de estudiante he sacado mi grupo incombustible de amigos arquitectos que están desde el primer año de carrera conmigo. Ahora comemos juntos cada solsticio y equinoccio del año. Y, oh casualidad, nos llamamos en el grupo de WhatsApp los 6 magníficos. Magníficos como vosotras, que le habéis puesto este nombre a la cita, porque más magnífica no se puede ser. Ser una mujer estudiante de arquitectura y acabar siendo arquitecta. Que en mi título oficial me pusieron el arquitecto. Pasé a ser la arquitecto en los 90 y hoy soy, sin género de dudas, la arquitecta. Y aunque jubilada, lo seguiré siendo porque mi formación y mi profesión me han convertido en un espíritu que se entiende en lo racional, lo empírico, lo creativo y lo artístico. Y esa mezcla me gusta. Ojalá vosotras también podáis disfrutarla. Vale, bueno, nosotras somos HA25 y bueno, después de estas presentaciones tan chulas, pues vamos a presentaros nuestra página de Instagram. Bueno, os hemos puesto este QR que podéis escanear, os llevaría pues directos a nuestra página, pero bueno, hemos puesto bien grande a un lado también nuestro nombre, por si acaso. Bueno, pues la idea un poco de HA25 surge pues en tercero de carrera. Pues empezamos a hablar un día, como siempre, en la cafetería y pues empezamos a hablar de pues, qué queríamos hacer cuando acabásemos. Y bueno, la conclusión fue que no teníamos ni idea, que había muchas opciones y que no estábamos muy seguras de nada. Evidentemente no somos una página de divulgación de arquitectura importante, pero bueno, nos gusta dar pues un poco nuestro punto de vista modesto sobre las obras que visitamos. Nos encanta tratarnos como una empresa, entonces por ahora solo somos 7, yo que soy Coba, Carmen, Rosalía, Sara, María y bueno, Alba y Patricia que están aquí conmigo. Esta idea surge en tercero de carrera, pero en realidad no es hasta cuarto cuando pues, tenemos las posibilidades de viajar y el tiempo, porque todas nos vamos de Erasmus y de SICUE y es pues, cuando empezamos a visitar más pues, muchos sitios. Evidentemente consideramos que es muy importante tener un marco teórico para entender la arquitectura, pero que cuando más hemos aprendido han sido en visitas. Visitas a sitios, visitas pues, a los lugares de verdad. Estas son algunas de nuestras publicaciones. La primera la hicimos en julio de 2021 y desde entonces hemos intentado mantener un formato un poco homogéneo entre todas ellas. Se caracterizan porque son fotos originales hechas por nosotras, no usamos ningún tipo de filtro. Y bueno, además también en los
pies de foto intentamos mantener la misma estructura para que sea fácil encontrar la información. De esta manera siempre ponemos primero el nombre de la obra, los arquitectos y finalmente pues dónde se encuentran. Y aunque esto no es la única clase de información que damos, que bueno, ahora Alba os explicará un poco más. Sí, estas publicaciones las complementamos siempre con una serie de historias en las que escribimos un breve texto explicando el concepto e idea de ese proyecto. Y también subimos algún enlace de interés que nos lleva a este proyecto. Hemos elegido esta publicación de ejemplo, que es el Museo Elga de Alvear de Tuñón y Albornoz en Cáceres, que la subimos el día en el que le dieron el Premio Nacional de Arquitectura a Emilio Tuñón, justo en este museo. Desde el principio siempre hemos querido estar en continuo contacto con la actualidad para poder compartir este tipo de información, como por ejemplo ayer que dieron el premio Pritzker a David Chipperfield y aprovechamos para subir el museo en el que habíamos estado en Berlín, que está situado en la Isla de los Museos. Después, cada domingo hacemos un carrusel de texturas. ¿En qué consiste? Pues es un juego en el que subimos una textura y vosotros tenéis que adivinar a qué edificio pertenece esta textura. Este edificio puede ser que ya lo hayamos publicado o que lo publicaremos próximamente, es como un adelanto. Después, los martes subimos dibujos de arquitectura en los que cada semana elegimos un arquitecto o una arquitecta y subimos dibujos de él con un enlace que nos lleva a más información. Ayer, aprovechando que fue el premio Pritzker a David Chipperfield, pues subimos unos dibujos de él que todavía están en las historias por si no los habéis visto. Que bueno, que sí, siempre guardamos esas historias en destacados, por si alguno pues, no pudo verlo o le interesa seguir viendo más. Y, si tenéis alguna petición alguna semana y os interesa que subamos algún dibujo de algún arquitecto o arquitecta, pues no dudéis en mandarnos un mensaje por direct y esa semana pues, podemos subir sobre ese arquitecto. Y bueno, esto es algo que hemos empezado a hacer hace 2 semanas, hace muy poco, y es compartir un pedacito de nosotras, ¿no? Aquí estando en la escuela, como estudiantes, sobre todo, siempre nos gusta cotillear un poco sobre los proyectos de los demás. Entonces, hemos empezado a compartir nuestros proyectos hechos aquí, en asignaturas de la escuela o fuera, o algunos concursos en los que nos hemos presentado, nosotras 7. Pues como os imagináis, somos 7 personalidades accediendo a un mismo Instagram, entonces necesitamos un poco de organización. Entonces, esta organización, como bien dijo Koba, nos consideramos una pequeña empresa, algunas un poco más mandonas que otras, pero todas somos las jefas, así que necesitamos ciertos recursos. El primer recurso sería un Excel, del que estamos muy orgullosas, en el que pues, tenemos quién publica y cuándo cada una de las obras, así como quién hará la textura de los domingos cada semana. También tenemos un grupo de WhatsApp que se mantiene muy activo y unas carpetas de OneDrive de acceso común. Como ya dijeron, esto empezó a surgir en tercero de carrera. ¿Qué pasa? Pues hemos ido creciendo poquito a poco, obligando a nuestros amigos a que nos siguiesen, pero claro, nosotras creemos que nuestro contenido, aunque modesto, pues puede ser interesante, sobre todo para los estudiantes de esta escuela, que vean pues, otras cosas que se hacen. Entonces, pues es cuando surgió el logo y los colores corporativos, y como teníamos el engagement por los suelos, pues decidimos darle un poco de gracia y colgar unos carteles por la escuela. Esos serían los carteles que están en la parte superior, pues los que igual habréis visto en la cafetería y a lo mejor fugazmente que duraron en los ascensores. La última creación fueron las pegatinas, que muchos de vosotros tendréis y los demás tendréis que esperar porque hemos agotado todas las existencias. y un poco eso. Detrás de toda esa
fachada bonita que nos gusta pues, poner en Instagram y tal, al final hay bastante trabajo porque pues, hay que ver a dónde ir, estar como todo el rato pendientes de sacar fotos y tal. Entonces, aunque seamos todas las jefas, también somos siempre las becarias y allí a donde vamos pues estamos pues, con cámara, móvil o lo que sea en mano, fotografiando todo como pues, si estuvimos un poco locas. Y eso es un poco así lo que hacemos. Y queríamos aprovechar como el final de esta intervención para pues, enseñar una de las que creemos que es una de las mayores carencias de esta escuela, porque si buscamos en la página web el calendario de viajes, pues no obtenemos ningún resultado, y pues porque al final la escuela no tiene una planificación de viajes oficial y pues, vale, hubo el COVID, pero aún así es hasta cierto punto un poco triste que nuestro primer viaje oficial de la escuela o de arquitectura haya sido en quinto, con una asignatura en la que ni siquiera estamos matriculadas, o sea que nos metimos ahí un poco tal. Entonces, que como ya decíamos, es muy importante toda esa formación teórica que tenemos, pero que la verdadera arquitectura se aprende visitándola. Bueno, de muchas más maneras, pero por ahora nuestros recursos serían pues, la parte teórica y visitarlas y es un poco eso. Y nada, pues ¿sabes? Vale. Bueno, después de ver que las alumnas son más eficientes que las profesoras, que no tenemos Excel para las cápsulas, pero hacemos listas. A ver, voy a tratar de cerrar esto rápidamente. Yo me puedo callar si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no voy a hablar. Si alguien quiere hacer alguna intervención, preguntar a las ponentes que estuvieron muy bien alguna cosa más interesante que lo mío, que abre ahora o calle, porque después ya no voy a parar. No se atreve nadie. Dame el ratón. A ver, entonces, como me dice Emma, voy a cortar, escápame de aquí. Vale, vamos a agradecer en este acto dos cosas. Una, las compañeras que montamos todo esto, igualdad en núcleo duro, pero con la ayuda de todos y la red de mucha más gente que ni pertenece a la organización y nos ha echado una mano. Hay que ser justas y reconocer que las profesoras aquí presentes, compañeras Paula e Inés, nos han ayudado al grupo poniéndose a trabajar a todos los que estabais voluntariamente, en las que estabais en la libre elección de diseño gráfico. En comunicación, perdonar, siempre lo digo mal. Entonces, no solo agradecer a la que ha sido elegido bueno, pues, el cartel que nos representa, sino, como os pongo aquí, hubo más gente participando. Muchas, me imagino que estáis hoy aquí, algunas son de vuestro grupo, ves cómo hacen así con la cabeza. La única pena es que no veo que haya ningún chico que se haya animado a hacer el cartel. No se animó nadie, Paula. Era voluntario, bueno, no sé. En lo que me habéis mandado, bueno, yo animaría a alguno a que otro año nos haga el cartel. Como veis, también tengo que agradecer a mis alumnos de tercero, quinto, cuarto, no sé, los que estén por aquí, que se dejan usar de conejillos de indias y se dedican a contestar a veces alguna encuesta incómoda en donde les mandaba rellenar nombres de arquitectas gallegas, esto yo lo presenté en DEPAUC, intentando justificar la necesidad de que de vez en cuando alguien se fije en los nombres de las arquitectas que hay o en la escuela, o fuera, o en las publicaciones, o en los concursos, o en los premios, o en la vida diaria, o en los institutos, o donde sea. Porque he cumplido lo prometido, las encuestas no eran anónimas, tenían nombres, pero las borré todas. Entonces, como no lo veis bien, eso se resume en que, a lo sumo, alguno era capaz de contestar una lista de 5 o 10 arquitectos internacionales, hombres, por supuesto, algún gallego, por supuesto, y luego ya la parte de las señoras que se cubre aquí abajo, ni con ayuda. Ni con ayuda del que me preguntó si yo era arquitecta y valía para la encuesta. Imaginaros mi cara, igual está por ahí, no lo voy a descifrar. Entonces, yo luego bauticé las encuestas, el espabilado, la loca, que no sabía nada, lo normal es no saber nada, por supuesto, y el que sabe algo cubrió a 2 aquí abajo y ya dijo, buf. Y como me dijo alguno allí, y alguna, Mónica, esto es dificilísimo. Bueno, con lo cual, de esa actividad, también voluntaria, anónima,
sale esta encuesta maravillosa en donde ya los chascarrillos, podía hacer aquí un chiste y un club de la comedia con esta encuesta. Los números de abajo son los que, o sea, 0 mujeres, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 1, 1, un hombre que le cambian a Creus por Covadonga, bueno, hay de todos los avatares que queráis. Gente que pone arriba a Creus y Covadonga y no es capaz de poner a Covadonga abajo, ni habiéndolo escrito él o ella y arriba, o sea, ya no es cuestión de género, la encuesta. Entonces, preocupar, ¿qué saben de nosotras, de las mujeres arquitectos? No mucho. Con lo cual, creo que también es de rigor que le agradezca a las pobres alumnas sufridoras que me hacen TFGs y que me soportan un año, año y medio, 6 meses intensos, sábados y domingos, y se dedican a rescatar de todas las estadísticas, premios y demás, como son Laura del Monte, Lucía Gómez Río, o como fue Andrea Sánchez Vázquez, y solo nombro a las alumnas que han colaborado en la línea de género, porque luego hay otros alumnos muy sacrificados en otras líneas de investigación. Con la ayuda de todas estas magníficas, disponemos ahora de un trabajo que ha volcado todos los premios COAG, todos los premios Gran Área, todos los premios Juana de Vega. Aún con todas esas divergencias, que agradezco a los miembros del tribunal que nos han juzgado hace poco, porque nos han destapado algún error, que efectivamente teníamos, porque nos han criticado alguna selección de premios, que bueno, es criticable, opinable, que no tiene la misma categoría un premio COAG, a lo mejor que un premio Gran Área, para compararlos igual, porque uno tiene un patrón regional y el otro es más limitado, lo puedo entender. Pero una de estas ponentes de hoy, por ejemplo, que es María, tiene un montón de premios Gran Área. Entonces, ahora existe un TFG que es como la guía QDQ de las arquitectas de Galicia. El que lo quiere y se entretenga es un tocho más gordo que ese que tiene en la mano. Laura destapó a 99 personas, arquitectas, que trabajaban solas, en pareja, bueno, solas muy pocas, en equipos mixtos, y cribó finalistas, premiados, accessits, y generó unas fichas por arquitecta. Ahora le toca a María Ferro ser aquí la protagonista nuevamente, pues si yo tengo que saber qué obra puedo decirle a alguna alumna cuando se me va la pinza de los nombres y tengo que ir a buscar, podría utilizar este trabajo. Identifica el premio, el año, si es un accessit, con quién lo hizo y demás. Agradecimientos a todas estas alumnas que rescatan hitos de muchos de los nombres que hemos invitado ahora, pues aparecen, se van moviendo porque la gente empieza a hablar de vosotras, las magníficas de este año, se habla de vosotras en escuela, aparecéis en los TFGs, y también habría que dar la gracia al resto de las profesoras ETSA, que tampoco, a ver, no somos muchas, está claro que la estadística esta no es para echar cohetes, pero es más, de esta estadística que rehago cada año se nos han caído 2, que ya los borré, han desaparecido 2, entonces, claro, cada vez somos menos, como decís alguna de vosotros, hay poca presencia. Hombre, lo que pasa es que yo creo que algo de ruido hacemos, y hay muchas alumnas haciendo más ruido, entonces yo creo que entre todos cerramos el acto, a las ponentes, a las alumnas que se han atrevido a subir, que este año son las únicas, es un buen grupo, pero no se atrevió nadie más, y luego la ETSA, porque también nos da esa capacidad de hacer este acto y nos ayuda en lo que puede, que ya sabemos que a veces recursos también hay pocos. Y ahora lo cerramos con el escaso recurso que nos ha dado ETSA, y al que llegue, que no sé, si hay avalancha en la cafetería, tenemos unos pinchos, pero no creo que para tanta gente. Aviso, el que tenga mucha hambre tiene que ir a comer a casa. Entonces, si os parece bien, levantamos la sesión.